Hace así. Buenas tardes, reciben una cordial bienvenida. Buenas tardes, cordial bienvenida a ULibro 2022 Ciudad Memoria. Nos complace tenerlos aquí para acompañarnos a escribir las nuevas páginas de la historia de la Feria del Libro de Bucaramanga y conmemorar los 20 años ininterrumpidos de actividades que hoy nos consolidan como uno de los encuentros literarios más importantes de Colombia. La Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro 2022, presenta el encuentro con autora Mujer Incómoda de Vanessa Rosales. Escritora colombiana, se graduó como historiadora de la Universidad de los Andes, tiene un magíster en periodismo en el diario argentino La Nación, hizo un máster en Fashion Studies de Parsons, de New School for Design. Además de esto, ha sido escritora para The Business of Fashion, Vogue Latinoamérica, The Daily Beast, entre otros. Es profesora en teoría feminista y columnista de El Espectador. Como moderadora nos acompaña la comunicadora social y periodista Linda Bula Barbosa, coordinadora de contenidos de la Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro 2022. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Laura. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un honor verlos acá, así como es un honor estar al lado de Vanessa Rosales hoy, moderando y hablando de un libro tan maravilloso como lo es Mujer Incómoda. Para comenzar, Vanessa, para que entremos de una vez en materia, yo sí quisiera saber en qué momento de tu vida descubriste que eras una mujer incómoda y te reconociste como tal, además de saberlo, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias, querida Linda, por haberme traído a esta bella feria. El tema con ese reconocimiento es un poco como un ejercicio de retrovisor y para mí en eso consiste mucho lo que es la perspectiva feminista o femenina, y es que aprendemos con el tiempo a nombrar lo que estábamos viviendo, pero para lo cual no teníamos nombre, ¿no? Y para mí, de hecho, escribir también es nombrar, es lo político que hay en nombrar. Entonces, cuando ya tengo como esos recursos narrativos o verbales, puedo comprender que fui incómoda desde muy joven. Desde muy joven se empieza a cristalizar esa incomodidad, habiéndome sobre todo criado en una burguesía muy sofocante, muy caribeña, en una esfera muy reducida, con unas expectativas hacia lo femenino de la clase social muy, muy explícitas. Y creo que en el ejercicio escritural, en el ejercicio también que es la escritura como ese retrovisor, como esa forma de mirar y de mirarse, de mirar esos sujetos o esos diferentes yo, esas mujeres que hemos sido, reconozco que esa incomodidad estaba allí desde esa adolescente que interpelaba a las personas con las que estudiaba en temas de clase social, en un momento donde no tenía la palabra clasismo a mi disposición, o cuando interpelaba también los tratos que se daban las chicas de mi contemporaneidad, cuando alguna de las que eran deseables o bellas perseguían sus propios apetitos eróticos, o esa muchachita que se colgaba el Che Guevara y, en un colegio estadounidense, pero además también la incomodidad de siempre sentirse afuera de las cosas, escindida, y eso trae consigo también su
acervo de dolores y de melancolías, pero creo que es un reconocimiento y además creo que ese ser me habita muchísimo. Bueno, y como tú dices, le pusiste nombre a eso que te pasaba desde la adolescencia y que yo creo que muchas mujeres y también hombres han descubierto con el tiempo como eso que hemos sido y que en su momento no le encontramos las palabras. Y yo creo que cuando uno lee el libro de Vanessa también se da cuenta de que esas palabras que de pronto a lo largo de la vida uno ha estado buscando, tú las tienes aquí. Entonces, has ayudado, sé también que a muchas mujeres, me incluyo, a definirnos como una mujer incómoda. Y partiendo de allí te pregunto, es un libro que tiene muchas partes, que habla de tu vida y también del feminismo. ¿Cuál fue ese capítulo que te costó más escribir porque tal vez te removió por allá algo que te costaba? El del amor, el de los hombres. Aunque que debo decir también que el de mi padre, es decir, la reedición y la reescritura de mi padre me condujo a unos estados de llanto significativos, porque también hay un ejercicio de imaginar y evocar a mis padres siendo jóvenes, antes de ser mis padres, porque también hay algo en la jerarquía familiar que nos conduce a deshumanizar, o por lo menos en esa burguesía caribeña, los padres no se presentaban como humanos, o por lo menos los míos. El de Cartagena también es uno de los capítulos que más me mueve todavía, pero el del amor. Es más, a mí me da mucho vértigo releer la primera frase de uno de esos capítulos, porque creo que son 2 capítulos sobre el amor. Son varios. Son varios. Son varios, pero el de esa confesión de la fragilidad me da mucho vértigo releerla. Y sí creo que es el terreno más, pues, incómodo. Sí. Exactamente. Sí. Porque tú tratas de ponerle como a cada capítulo un tema, pero el amor siempre está presente, o sea, siempre de alguna manera lo ves como ese amor romántico, ese amor hacia tu padre, ese amor hacia tu madre, y cómo te cuestionas después para reconocer eso que te pasaba. Y ahora que hablas de tu papá, esa es la pregunta que tenía pensada y es, a él le dedicas un capítulo, que es de los primeros que encuentran en el libro. ¿Cómo fue crecer con ese papá que tú describes allí, con gestos como varón, que es como lo describes tú allí? Creo que abre como unas disyuntivas muy particulares entre padre y hombre, ¿no? Es decir, identificarme también en ese ejercicio de retrovisor, de darle forma verbal a esas vivencias que intuía desde muy niña y me identificaba con mi padre. Yo tengo una imagen muy grabada en Barranquilla, porque yo soy cartagenera, pero pasé muchos años en Barranquilla y tengo una imagen de mi padre sin camisa, un sábado por la tarde y empecé a entender muy temprano que yo no podía andar sin camisa. Y la identificación con la libertad de mi padre, con esa capacidad de vivir el mundo según sus términos, pero luego encontrándome como hija con las misoginias aprendidas por mi padre o las misoginias de ese padre con mi madre, o en ese esquema familiar también. Entonces eso abre una brecha o como una especie de dicotomía. Y en mi mirar a mi padre como hombre y no como padre, hay unas tensiones interesantes allí, ¿no? De amar a mi padre y no necesariamente que me caiga bien el hombre que… Pero sí entender también muy compasivamente y muy críticamente el mundo que forjó a mi padre. Por eso hay unas escenas que yo evoco donde yo me imagino, trato de posicionarme muy en carne y hueso, cómo aprendió mi papá a ser hombre en el mundo. Había un tema con los golpes, había un tema con la violencia física, había un tema con el clasismo también, como que había que pelear en Cartagena, los de Boca Grande tenían que pelear con los de Crespo, una cosa así como… Y además como los faros masculinos de mi padre, como el espejo invertido de un padre bohemio,
al cual él no quería parecerse. La que se terminó pareciéndose a ese abuelo fui yo. Pero sí esa tensión de separar a veces y de integrar o de conciliar al padre con el hombre. Y a mi padre claramente le ha tocado incomodarse mucho. Sobre todo contigo. Sí, todavía se incomoda mucho. Bueno, y para seguir hablando de la incomodidad, que es claramente como el tema principal de todo esto, hay partes del libro que están escritas en primera persona y hay partes que están escritas en segunda persona. Sí. A mi modo de ver, como yo lo percibo como lectora y también como identificándome un poco, siento que lo que escribes en segunda persona es de pronto aquello que a uno más le cuesta reconocer y es como uno mismo diciéndose, mira, es esto, ¿es así? ¿Fue pensado Sí. así? Sí, hay un juego como especular allí puede que no sea yo, pero es un recurso que entiendo además que no es el recurso más idóneo. Ya he recibido mi cuota de críticas de escritoras encumbradas y consagradas que me señalaron lo problemático que puede ser ese recurso. Pero eso también es parte del proceso de ser escritora en formación y descubrir los propios vicios o los desaciertos. Pero sí hay algo como una especie de recurso de tomar distancia de uno mismo, de mí misma, de alguna manera. Y de hecho, ahora que para una clase que voy a dictar estoy releyendo La hija oscura de Elena Ferrante. Muy al principio Ferrante dice que las cosas más inexplicables son las que más nos cuestan, las cosas que más nos cuesta contar son las que nos resultan más inexplicables sobre el propio ser, ¿no? Entonces, de alguna manera hay allí como esa distancia nuevamente, para mí yo creo que una de mis grandes obsesiones es mirar, lo que significa mirar, lo que implica políticamente, lo que implica como mujer mirar, lo que implica también los dispositivos de las épocas y cómo miramos, la subjetividad. Entonces, de alguna manera eso es como una forma de mirarme, ¿no? Fue como un recurso para mirarme, que puede ser también tremendamente incómodo. Lo es. Ahora que hablas también de esas escritoras que sé que han sido como un faro en tu vida, como Siri Husbeth, como Vivian Gornick, Susana Castellanos, ¿cómo llegaste a ellas y en qué momento de tu vida empezaste a descubrirlas y a leerlas? A Siri Husbeth la descubro porque estaba atravesando un periodo muy afiebrado leyendo a su marido. Estaba leyendo a Paul Auster y la que en ese momento era mi librera, porque ahora mi librera es otra, pero en ese momento esa mujer me dijo, Paul Auster no es tan bueno, la que en realidad es buena es la esposa. Y yo, y la empecé a leer y pues yo soy un poco dada al frenesí, dada a la vehemencia y me gusta leer, si puedo, toda o la mayor parte de la obra de alguien. Y eso lo estaba haciendo con Auster, de hecho. Y eso me pasó con Siri Husbeth. Y luego, bueno, he tenido como unos acercamientos personales, pero además muy conocedora de la obra de los dos, que llevan además 42 años de casados por allí. Estoy tratando de recordar cómo descubrí a Vivian Gornick. Yo creo que tal vez descubrí a Vivian Gornick por una senda similar porque estaba teniendo ese periodo también afiebrado con el ensayo personal. Y esa escuela de ensayistas estadounidenses a mí ciertamente me ha forjado. De hecho, una de mis críticas como mujer incómoda, cuando lo releo, no lo releo, pero cuando lo reviso, es que seguramente hoy lo haría muy distinto. Todavía no estaba tan decolonizada en ese proceso de decolonización. Seguramente si yo produjera algunos de esos ensayos hoy, habría mucho más escritoras latinoamericanas, del sur global, si se quiere, o caribeñas. Pero en ese momento, digamos que mi paradigma era un poco más estadounidense y Vivian Gornick aparece allí también como, sobre todo porque, bueno, Gornick además tiene la particularidad de haber sido testigo de todo el feminismo. Es que a Gornick le tocó 1970 en el Village en Nueva York, o sea, le tocó el movimiento de liberación femenina setentero
Y Vivian Gornick sigue viva, Vivian Gornick tiene 88 años y Vivian Gornick ha visto todo lo que ha pasado en estos últimos 50 años o más, incluyendo la aberración de este despojo del derecho constitucional en Estados Unidos hace poco. Susana Castellanos, no sé cómo la descubrí, pero recuerdo que vi en algún lugar este libro de diosas, brujas, vampiresas, el miedo visceral a la mujer, que por cierto viene una reedición de ese libro porque es un libro difícil de conseguir, y me sorprendió también tremendamente como lo que me hermanaba con sus inquietudes, ¿no? Porque el único momento en el que yo presté atención cuando era un estudiante de ciencias sociales, que tenía fama de borracha y bohemia y de juiciada, fue cuando me correspondió mirar la historia de la brujería occidental en Europa, todo ese proceso, pero además también la brujería en la Nueva Granada, lo que pues en ese momento era la Nueva Granada. Bueno, y en este proceso de incomodarte, que ya llevas tanto tiempo como cuestionándote, mirándote, ¿qué significa en este momento de tu vida ser mujer? Podemos hacer la siguiente y luego ibas pensando. Claro, como que es una pregunta fluctuante, es una pregunta, además claro, la incomodidad, pararse desde la incomodidad, significa de alguna manera como vincularse a un proceso incesante de crítica. Entonces, eso implica, y esto lo decía Vivian Gornick, de hecho, eso implica revisar las consignas, no atrincherarse, evadir los dogmas. Y hay que ver la desfiguración que generan los dogmas en todo tipo de postura, ¿no? Y de subjetividad. Entonces, claro, en una época donde hay personas que se montan en un atril de inquisidor con experiencias de la mujeritud que no están asociadas a la biología y al sexo, pues esa pregunta se amplía, ¿no? Para lo que implica ser mujer. Entonces, claro, todos mis proyectos tienen la palabra mujer por delante, todos. Y yo soy una mujer que habita el binario de género, que está obsesionada desde muy niña con lo femenino y lo masculino, que se presenta al mundo de una manera muy femenina, que siempre quiso vivir la vida como los hombres. Y por ende creo que por eso es que a mí me parece tan fantástico lo queer, porque lo queer es lo posible, no es el binario, es porque de alguna manera también lo patriarcal es el colonialismo, es el modernismo, es la conquista de las Américas. Todos esos proyectos tenían como fin último organizar un mundo que veían caótico para poder controlarlo. Entonces lo patriarcal construye lo otro como una amenaza, mientras que para mí lo femenino o lo queer, porque es que yo creo que yo me ubico más curiosamente en lo yo de queer claramente nada, pero digamos que espiritualmente soy queer. Es más, uno de mis grandes amigos de la vida un día me dijo, en inglés me dijo, "You're sexually straight but socially queer". Y lo queer implica el espectro de lo posible, que es lo que dice Siri Husbeth, es lo incierto, lo ambivalente. Y no en vano las muestras más fascinantes de la moda, de la estética, las desobediencias epistémicas al género vienen de lo queer. Entonces, para mí hoy ser mujer está atravesado por esa fluidez de lo posible. Entonces, claro, es interesante porque además yo no pretendo nunca elevarme como un modelo para nadie. Es decir, yo tengo todo este tema de, sí, la intelectualidad pública y la estética, pero para mí, al final del día, lo femenino es eso, es lo posible, y lo posible es todo. También creo que estoy llegando a otros límites de lo social porque estoy bordeando los 40 años y eso implica
darse cuenta de que hay unas expiraciones en la vida femenina, ya más en términos biológicos, es decir, el tiempo de maternar empieza a extinguirse. Eso me plantea unas preguntas y me replantea unas rabias también, porque a los hombres no se les acaba el tiempo, por ejemplo. Pero también, sí, es como, y a veces también hay cansancio en pensar tanto qué significa ser mujer. Totalmente, pero lo que tú dices es un cuestionamiento diario, no para. Pero a mí me inquieta mucho como esta persecución de las experiencias trans y de las experiencias no binarias, y siento muchas veces que políticamente, precisamente porque yo me paro en el ser mujer, la mujer incómoda, la mujer vestida, las mujeres, a mí me parece insólito que no se entienda que precisamente la categoría encierra todo un ejercicio de categorización y de construcción. Me parece insólito que las personas sean tan como inmisericordes con las experiencias de las mujeres trans, por ejemplo, porque me parece que nosotras, las mujeres, fuimos construidas históricamente como el gran otro, el ser secundario, el ser intrascendente, el ser que había que dominar. A mí me parece que el deber también político o ético es solidarizar con cualquier experiencia o cualquier sujeto que es construido como otro. Entonces creo que eso también me atraviesa mucho últimamente. Bueno, para hablar un poco de moda, que es otro de tus temas favoritos y que lo mencionas claramente dentro del libro, y es un poco desde la vista, cómo has visto la moda a lo largo de tu vida y eso también cómo ha cambiado un poco. ¿Cómo hacer de la moda un tema que juegue a nuestro favor, a favor de las mujeres? Porque pues muchas veces somos como presas de eso, ¿no? De lo que nos imponen y tratamos de convertirnos de pronto en alguna mujer que no somos por culpa de eso. La moda es un término muy interesante porque además de estar asociada con los hábitos vestimentarios predominantes de cada época, la moda es una lógica, es una forma de temporalidad, lo que se pone de moda, y eso abarca todo, ¿no? Moda, modos que se ponen en boga, ¿no? Por un lado, la moda es tan incómoda también porque es un terreno simultáneo. La moda puede ser blanquitud, capitalismo, explotación, apropiación cultural, exclusión, elitismo, pero también puede ser subversión, insurrección, desobediencia, transformación, desobediencia de género, subvertir la clase social. Y eso es incómodo porque es una simultaneidad y por eso hay que contextualizarla. Pero, por ejemplo, cuando me pego un poco más a esta noción de la moda como lo que está en boga, lo que se posiciona como un patrón o como un modo predominante de una época, yo vivo muy preocupada con la moda de lo que implica la autocosificación en las redes de las chicas jóvenes. No sé si es que me estoy envejeciendo, si es que ya soy una señora, una doña que dice, ay, pero las muchachitas de esta época. Aunque yo llevo estudiando ese tema años, porque los momentos en que teoricé la moda, yo miré las tecnologías digitales desde la perspectiva feminista, tratando de entender las ambivalencias. Entonces, eso me parece un tema muy complejo, para el cual no tengo respuestas. Ver tantas mujeres jóvenes performando constantemente ante una mirada que tal vez ya no es masculina, pero sí es digital y sí juega un poco a colapsar la identidad en la apariencia. Pero la moda para mí hoy, yo le digo a las personas que vienen a mis clases de moda que ya no me interesan algunos aspectos de la moda y me he vuelto muy roja con la moda. Mi moda es mamerta hoy, más que nunca, como cuando era adolescente. Y para mí la moda hoy es una gran manera de entender cómo se están resquebrajando las estructuras patriarcales. No hay ninguna industria que refleje mejor la blanquitud, el capitalismo, la explotación, el elitismo. Incluso la industria de la moda ha sido patriarcal porque quienes han tomado las decisiones en las grandes salones de juntas han sido hombres. La mayoría de los couturiers del siglo XX eran hombres. Es muy interesante, pero la moda hoy para mí tiene que ser decolonial, y lo decolonial no es otra cosa que disputar el término fashion como algo eurocéntrico y mirar la moda en lo que significa en cada contexto.
La moda es una forma de desobediencia, puede ser una forma de desobedecer. Francia Márquez es una gran muestra de cómo la moda puede ser un lugar para desobedecer. Lo que hemos visto en Colombia, lo que vimos en el Congreso fue insólito. Lo que vimos en la oposición nos habla también de esa potencialidad de la moda. Eso no significa que no hay segmentos de la moda actual que siguen atados a la blanquitud, que hacen campañas en Capri, en Sicilia, en vez de ir a Barichara o no sé, a Jardín. Entonces, pero la moda también es un terreno incómodo para mí por eso, porque yo la navego, yo también entiendo como, claro, el esplendor, la historia moderna asociada al proyecto moderno colonial, pero hoy para mí tiene mucho que ver con lo que dice Walter Miñolo, que es uno de los pensadores decoloniales, y es como la moda también tiene que ser un lugar para renunciar a la aspiración de ser modernos y modernas, y también tiene que ver con el régimen de lo visible. Y el régimen de lo visible es político, porque lo que nos parece bello, deseable, tiene un gran poder político. Entonces, hoy en día, además, hoy hay una cosa que no pasaba cuando yo era más joven, y es que hay una gran comunión hoy entre el activismo feminista, el ejercicio del feminismo con la estética. Como que esa dicotomía se ha ido complejizando también. Bueno, siguiendo por allí, las migraciones como mujer para vestir nuestro cuerpo muchas veces surgen de la violencia de otros que recibimos por abusadores o por opiniones, y por eso muchas mujeres deciden cambiar su forma de vestir. Sé que tú también, como te defines, has sido muchas mujeres. ¿Cómo desde tu experiencia has enfrentado eso? ¿Qué le dirías de pronto a estas mujeres que hoy en día se ven de pronto obligadas a cambiar de su forma de vestir para encajar en una sociedad o en un grupo? Claro, es que ahí hay un elemento muy interesante y es como esta estructura Eva o Pandora que nos rodea, y es la culpabilización de lo femenino. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo, la minifalda es como este gran emblema de liberación femenina, fue como este gran paroxismo de los 60, que es una época que pues es un punto de inflexión en términos de libertades individuales, pero nosotras no podemos andar en minifalda por la calle libremente. Y la libertad es, como decía Nina Simón, la posibilidad de vivir sin miedo, pero hay una moralización del cuerpo femenino todavía, y esa estructura está muy enquistada, muy anquilosada, y las mujeres no, es decir, por nosotras mismas no podemos transformar eso, porque es como ese cartelito de una de las protestas que dice: nadie nunca preguntaba qué tenía puesto el violador, un poco, ¿no? Porque hay una moralización del cuerpo femenino todavía, hay una culpabilización de lo femenino en todo, que tiene mucho que ver con esta tradición de Eva, la mujer, el origen del mal, la mujer la que causa, la mujer la que seduce. Es muy, siempre lo digo, pero cuando yo tuve como esa realización me resultó muy, muy impactante, y es que nunca nos vendieron a Eva como una insurrecta, como desobediente, como que ese árbol, eso que me dijeron que no, exactamente eso es lo que yo voy a ir a comerme. Y le dijo a Adán: come, ve. Y entonces o sea, como que de alguna manera Eva es una insurrección que nos bajó al mundo. No es inmortalidad del Edén, pero entonces la construcción ha sido, claro, el origen del mal. Además, esas frases que están en el libro tan desalentadoras del Génesis, y pagarás con dolores de parto, y desearás a tu marido, y serás sujeta a él. Entonces creo que hay una culpabilización allí estructural hacia el cuerpo femenino que no recae sobre las prácticas individuales de las mujeres. Es un proceso en el que creo que estamos, y que se ve mucho allí, en la manera en que se percibe el cuerpo femenino en lo público y cuando está ataviado u ornamentado de ciertas maneras, ¿no? Bueno, ahora hablemos del amor. ¿Cómo hacer que el ejercicio de revertir las formas hegemónicas en las que hemos crecido, como la monogamia, cómo las cambiamos sin que suene impositivo, ¿no? Porque ahora como que pretendemos, es que si no es monogamia, es poligamia, pero
no tiene que ser así. Odio esa, detesto la palabra poliamor. A ver, no me malinterpreten. Yo, como soy socially queer, tengo amistades que ejercen estas prácticas amorosas muy genuinamente y además con esta brillantez que tienen algunas personas que tienen prácticas políticas y construcciones discursivas. Es decir, yo tengo amigos y amigas que no son monógamos, que no son heterosexuales. Entonces, claro, yo percibo en esas prácticas una forma de habitar el mundo. Pero termina pasando, yo creo que también es un poquito el neoliberalismo, lo que ha disparado como Tinder y Bumble, como ese consumismo, un poco, lleva a que a veces esas prácticas se conviertan en nuevas cárceles, ¿no? Como, claro, porque hay como un afán o un apetito de contestar y disputar lo que ha sido también un ejercicio para disciplinar a las mujeres. El matrimonio ha sido una manera de disciplinar sexualmente a las mujeres, la maternidad también. Entonces es comprensible que a veces en esos fogonazos reactivos digan, no, la monogamia no, entonces el poliamor, pero eso se puede convertir en otra cárcel. Pero yo veo todo el espectro, porque como les digo, yo tengo afectos, amistades que quiero mucho, que se paran desde allí. Yo no me paro desde ahí. Pero también hay algo con esa diversidad de lo amoroso que es complejo, porque yo sí siento que hay muchos estereotipos alrededor de las mujeres incómodas, o de las feministas, o de las mujeres libres. Hay feministas, hay mujeres incómodas que efectivamente, como digo, son de afectos múltiples, no son heterosexuales, pero hay algunas que sí somos heterosexuales. Lo hemos comprobado además, o sea, es como que ha sido como que ha sido un ejercicio como si tú eres socially queer, tú te relacionas con todo tipo de espectros de la identidad y no sufres de ningún tipo de ansiedad, sino que vas como verificando tu propia experiencia. Entonces, en mi caso, yo he verificado esa experiencia. Heterosexualidad, desafortunadamente, totalmente sí. Y también como esa monogamia, ¿no? Entonces yo siento que hay como un desnivel también, porque hay mujeres que no cabemos en los moldes de antes, pero no cabemos en los moldes de la anarquía, que además no son nuevos, llevan rato andando, la anarquía del amor, Emma Goldman, o sea, esto es viejísimo realmente. No cabemos, estamos en unos intersticios y en unas disputas donde además se suma otro elemento para mí, y es que los hombres no van a terapia. De acuerdo. O no tienen los recursos que hemos tenido nosotras de hablar. Es decir, es muy curioso porque a las mujeres se nos ha condenado por sentimentales, por sensibleras, porque nos sentamos a coser y a hablar. Entonces yo siento, entonces tú sientes, entonces yo siento, ¿tú qué sientes? Yo siento. Es decir, hay como una libertad allí. En cambio, una de las grandes cárceles de la masculinidad, de alguna masculinidad, porque a mí no me gusta tampoco hablar de la masculinidad, de ciertas masculinidades, es no mirarse de frente, no asumir sentimientos incómodos, no expresarse, no debilitarse. Y eso está teniendo una consecuencia, como en estos desniveles del amor, porque hay muchas mujeres haciéndose preguntas incómodas. ¿Qué significa el amor? ¿Qué es la maternidad? ¿Quiero trabajar? ¿No quiero trabajar? ¿En qué quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me quiero? Mientras que hay unas masculinidades muy predominantes que no quieren incomodarse. Y además hay que también ser un poco compasivas con eso. Es decir, han habido tantas transformaciones sociales, culturales, políticas, que hay unas masculinidades que están muy ansiosas porque han perdido los terrenos de dominio. Y como muchos niños, muchos varones no son enseñados a tramitar ansiedad, sino a través de la violencia, que es lo más patriarcal, de yo persigo al otro, yo matoneo al otro, yo violento al otro. Entonces es muy interesante ver
ver eso. Yo sí creo también que en algunos casos este neoliberalismo consumista de los afectos, de Tinder y de Bumble y de toda esa vaina, sí puede reforzar algunas conductas de esas masculinidades problemáticas. Pero yo también creo que estamos llamados y llamadas a no caer en las narrativas totalizantes. No son los hombres. Y además yo insisto en que este desnivel me inquieta precisamente porque ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrarnos en complejidad las personas que somos heterosexuales cuando muchos hombres no quieren revisarse? Entonces… Bueno, y en ese proceso de tratar de dejar atrás ese amor romántico que de alguna manera todos hemos caído en él o así crecimos, a partir de ahí, ¿cómo has aprendido a desromantizar eso? Es muy difícil. Es tremendamente difícil para todos alejarnos de ese amor romántico. Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar sobre eso? Yo no sé si yo he desromantizado nada. Ay, no. No, obviamente sí, claramente sí. Además, yo he atravesado unos umbrales sociales significativos, es decir, yo cumplí 38 años, no he atravesado el casamiento ni la maternidad. En un país como el nuestro, como la burguesía de la que yo vengo también, como que de alguna manera he deshecho el mundo que me fue enseñado y subvertí, rechacé y repudié el destino que yo tenía. Es decir, yo a veces le digo a mis amigos más cercanos, si ustedes supieran del mundo del que vengo yo, es decir, el destino de señora burguesa que estaba para mí, y las mujeres con las que yo estudié son señoras de la burguesía caribeña. Es un terreno de disputa para mí, el amor porque sí hay una serie de aprendizajes, de adoctrinamientos, además muy confabulados para algunas de nosotras por los imaginarios de las películas estadounidenses, que no se dan cuenta que todas las comedias románticas terminan en el comienzo, cuando todo está súper chévere. La única comedia romántica gringa que se va más allá se llama This is 40, que ellos tienen 40 y no se soportan, o sea, es súper chistoso. Él quiere ir a cine solo. Es la única película que medio muestra como también como nos enseñan que hay, pero para mí, yo creo que para mí ha sido eso, como salirme de la narrativa totalizante de los hombres, situarme también humanamente en la complejidad del varón que tengo al frente. Pero además hay algo que es fundamental que no nos enseñan, que no está en nuestra educación sentimental muchas veces, y es la amistad. El amor romántico enrarece el amor heterosexual. Y lo digo porque lo he habitado también. No hay amistad, se pierde, hay como un enrarecimiento, no hay una paridad. Yo me frustro mucho cuando los hombres no me tratan como una amiga. Hasta mis amigos, cuando hacen cosas como que la novia me tiene celos y esas cosas pero es eso también, es como esa falta de amistad, de complicidad en el amor heterosexual. Pero es una pregunta para mí, y es una pregunta que sufro además, es una pregunta que duele, es una pregunta que nos pone en unos terrenos, en unas tierras baldías, como unos terrenos no explorados, ese no caber en el matrimonio católico con el vestido straple y la hora loca y todo eso, pero de pronto tampoco caber en la anarquía del amor, ni en los afectos simultáneos, y sí darse el permiso de esa elasticidad. Yo creo que eso es parte de las mujeres incómodas y de los hombres incómodos, como desbordar las propias militancias o los propios dogmas, es decir, permitirse, pero finalmente cuando uno se mira, ¿qué pasa cuando una mujer incómoda que ha deshecho, que se ha pasado la vida deshaciendo eso, reaccionando a eso, entiende o comprende que es básica yo soy corroncha en el amor, corroncha, yo no puedo, no soy de afectos múltiples, no se me dio la bisexualidad, no
No. Yo tengo amistades, o sea, tengo personas que son pansexuales, bisexuales, no heterosexuales porque tampoco caben en otras casillas. Y a mí me maman gallo que yo soy muy heterosexual. Pero además es difícil, eso es una tensión muy interesante también. Lo que me atrae o me ha traído de la masculinidad puede ser lo que me daña también de la masculinidad. A veces me pasa cuando revivo esas imágenes del rock and roll, como que veo a esos muchachos con los pantalones de cuero y me acuerdo como, pero, y estos chicos que, o sea, como que el otro día vi una entrevista con el de Motorhead, diciendo como, sí, siempre había peladas en cueras en el camerino y yo no me quejo de eso. Entonces, sí, es una pregunta, es una de las preguntas más complejas. De hecho, dicté una clase sobre eso y voy a dictar otra clase sobre eso, sobre mujeres o plumas femeninas que escriben el amor, porque creo que es un terreno de disputa. Y en estos días vi un tuit que una chica dijo como esto, que la monogamia, y yo respondí, sí, pero ¿qué pasa con las mujeres que estamos como en el intersticio? No cabemos allá, no cabemos aquí. Es una pregunta. Bueno, y ahora que mencionas Twitter, tú eres una mujer que claramente siempre da tu opinión allí, que siempre también debates frente, con estas personas que dan opiniones con las que tú no estás de acuerdo. Lo que más me admira, además de las respuestas que tú das claramente ahí, es cómo haces para lidiar con esos señalamientos que recibes tan fuerte a veces en redes sociales. Primero, yo no tengo Twitter en el celular. Yo solo lo abro en el computador. Aprendí a las malas, porque es una plataforma que está diseñada para alebrestar la visceralidad, la reactividad y la ira. Y para engancharte desde ese anonimato que deshumaniza al otro, ¿no? Entonces yo no lo uso constantemente. Ha sido una mezcla, una época en que me matoneaban bastante, me desacreditaban mucho, me tergiversaban mucho. Había unas incomodidades, por supuesto, alrededor de mi piel clara y mi origen burgués, mi formación en escuela estadounidense, mi asociación con la moda, cierto tipo de imagen. Eso incomodaba, y entonces yo lo que empecé a tratar de hacer fue a removerme más de la imagen y a situarme más desde la voz, que es lo que hace el podcast, ¿no? Eso permitió también articular algo por lo cual yo he luchado toda mi vida, y es la hibridez y el derecho a la complejidad y a la contradicción. Sí, me he visto de cierta manera, pero puedo ser bien mamerta, aunque no parezca, un poco por ahí. Ese matoneo y esa desacreditación han disminuido significativamente, y tiene que ver también con la manera en que me empezaron a acoger ciertos segmentos del feminismo, que al oírme y al leerme se despojaron un poco de esa primera forma incómoda, ¿no? Pero hay una cosa que yo sí hago en Twitter. Entonces yo también he aprendido cómo a ser más estratégica con Twitter. Yo no me engancho. El antifeminismo en Twitter es aterrador. El antifeminismo, por ejemplo, que viene de la Argentina, es aterrador para mí. Pero hay una sola pelea que yo doy en Twitter. Y la doy, y la doy, y la doy, y ni siquiera tiene que ver conmigo, pues en apariencia no tiene que ver conmigo, y es por las personas trans. Yo esa pelea sí me la he echado al hombro. Lo demás, yo también he aprendido como a no... Es decir, es que esa reactividad tan visceral, es decir, Twitter no permite la complejidad. Entonces yo también aprendí a relacionarme mejor con los formatos. ¿Qué hago en la columna? ¿Qué hago en el podcast? ¿Qué hago en algún ensayo? ¿Y qué hago en los libros que escribiré y estoy escribiendo? Pero la pelea por las personas trans me la doy toda, o sea, yo pongo el pecho ahí. Porque una de las personas que yo más quiero en este mundo es una persona trans, es uno de mis mejores amigos. De hecho, es de Bucaramanga. Y esa es una pelea que sí me doy. Bueno, hablando precisamente como de ese activismo femenino,
Algunas veces creo que leí que tú decías, bueno, de pronto no te consideras tan activista feminista porque no eres, yo tampoco me considero como que salgo a la calle, como que, pero yo sí siento que de alguna manera hacer presencia en redes, como dices tú, echarse eso al hombro, pues es hacer eco, es llegar a ciertos lugares donde de pronto no han escuchado nada de eso. ¿No crees que a través también de la palabra, de la voz, de todos los ejercicios que tú haces, pues eso también es activismo y es un poco lo que todas las mujeres podemos hacer y los hombres también? Sí, claro, yo creo que mi orilla y mi lugar de enunciación se ha volcado más políticamente, porque sí hubo una época en que yo me despoliticé un poco y me lo reclamaron y me incomodé y reflexioné e hice autocrítica. Pero yo también entiendo, a mí hay algo que me ha enseñado la epistemología feminista y el pensamiento decolonial, y es primero que uno de los grandes actos políticos o de mayor solidaridad política es la escucha. Entonces hay momentos donde la propia voz no es la que cabe. Hay que ceder la visibilidad y la posibilidad de enunciación a quienes corresponden ciertas luchas, ¿no? Y de hecho eso pasa con las personas trans. Las personas que más tienen que poner la voz allí son las personas trans, es decir, los sujetos que experimentan en su situación un tipo de opresión. Entonces yo sí creo que hay algo muy político en escribir y en enunciarse públicamente como mujer, pero para mí también la epistemología feminista es un ejercicio de humildad y de saberme muy situada. Entonces yo no he sido Ochi Curiel, ¿saben? O Mara Viveros, que son mujeres que llevan años teorizando, que estuvieron en el encuentro de feministas del Caribe en el 92. Entonces es como también tener esa humildad, ese respeto por lo que es el activismo, y además el activismo sucede muchas veces en lo invisible, no están en las redes muchas veces las que han puesto el cuerpo en la lucha, y yo soy muy respetuosa con eso. Entonces yo no me adjudico o me otorgo grandes títulos de activismo, porque yo reconozco que mi lugar es la intelectualidad, y la intelectualidad es un lugar que está almidonado también. Es decir, yo no puedo comparar mi lucha, pero sí, por supuesto que hay algo profundamente político, pero siempre soy muy enfática en que lo hago desde un lugar muy situado, muy específico, y sobre todo con un gran sentido de reverencia por las que sí son realmente activistas, por las que sí están desde hace años o que están poniendo el cuerpo en la calle, o que están además ejerciendo unas prácticas colectivas. Entonces es más como por eso que yo soy muy como cuidadosa. Sí. Bueno, antes de darle el paso a las preguntas del público, me llama mucho la atención lo que siempre haces en Instagram de las mujeres que has sido a lo largo de tu vida. Pones siempre la foto mujer que he sido, ¿sí? ¿Cuál es la Vanessa que más has disfrutado de esas mujeres que has sido? Creo que todavía estoy por encontrar a la que más disfruto. Porque cuando también miro esas imágenes de ese esplendor, de ese glamour, yo estaba muy carcomida por profundas inseguridades. Estaba muy flaca en algunos momentos, estaba totalmente encarcelada en la imagen, en performar desde la imagen. Entonces es ambiguo, porque a veces veo esas imágenes y reconozco como el goce y el deleite que tuve, pero también puedo ver las espinas y las oscuridades. Yo creo que yo todavía estoy por ser una mujer que se disfrute más, aunque no parezca. Creo que en estos momentos, y gracias a ese libro también, me he permitido ciertos retornos como a mí misma, a partes de mí que se habían extraviado, pero creo que la mujer que más, ciertamente la que más disfruto, creo que puede estar en el hoy, porque también ha cogido mucho esa complejidad y esa hibridez y como ese darse permiso de ser muchas cosas y darlo todo, pero creo que ese disfrute todavía está por llegar, cuando tal vez lo que debo hacer es coger a todas esas mujeres que he sido y lo que debo hacer es sanar
como las heridas, que tal vez no se ven, pero todas esas mujeres también son mujeres heridas, porque yo creo que también eso es algo de la incomodidad y de la liberación y de la política revolucionaria. Hay dolor. Yo a veces veo mucho dolor en las mujeres feministas. Muchas hablan de depresión, de ansiedad, de salud mental. Y creo que también hay que reconocer que la liberación tiene su cuota de dolor, ¿no? Lo tiene. Y para abrir ya el espacio finalmente al público, ¿qué tan cómodo es ser una mujer incómoda? No es cómodo para nada. No es nada cómodo. No es cómodo. La incomodidad también es una postura política, creo yo. Precisamente como decía más al principio, de ser muy cuidadosos de los dogmas, de las consignas que tal vez no funcionaron en un momento, y no atrincherarnos, y no inmovilizarnos, y no anquilosarnos. Y eso requiere también ese reconocimiento de estar situada, de que no siempre es la propia voz. También es y esto sí tiene que ver mucho con el trabajo de Susana Castellanos, como que también asumir esa naturaleza cíclica de lo femenino, la oscuridad, la luz, la fluctuación. Entonces creo que la comodidad no. El otro día me preguntaron que yo cuándo me sentía más cómoda. Pero yo creo que la incomodidad es una postura ante el mundo, y requiere como ese descolocarse constantemente para no caer en la arrogancia patriarcal, para no caer en esa ilusión de la certeza, que también es lo que ha hecho lo patriarcal, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿quién desea hacer unas preguntas? Ya va, chico. Hola. Hola, Vanessa. Bueno, en realidad tengo muchas preguntas, pero sé que no puedo acapararte, entonces voy a ser muy puntual. Va sobre valentía y es especialmente en el contexto de Memoria de espumas y alcatraces. Tus palabras han sido para mí, y sé que para muchas personas, un espejo. Y a lo que yo quiero preguntarte es, ¿cómo has hecho para mantener coraje, valentía ante una sociedad caribeña que es muy hostil ante lo diferente, muy hostil ante aquellos espejos que muestran sus hipocresías, sus bondades, pero también sus falencias? Yo te leo y digo, esta mujer es tremenda, es muy poderosa. ¿De dónde lo sacas? Y si ese camino te ha llevado a una soledad, o si más bien te ha hecho encontrar personas que piensan lo mismo que tú. Esa es la pregunta. Gracias. Es una gran pregunta. Y me río como me río porque hace poquito se reunieron las personas con las que me gradué, de 20 años de graduarnos del colegio. Y había pocas personas que no iban a asistir, entre ellas yo, e iban a imprimir las fotos. Y la única foto que no fue impresa fue la mía. Porque, según esas personas, yo las he tratado muy mal. Yo he sido maltratadora con ellos y con ellas por denunciar públicamente, sobre todo las indolencias en el paro nacional o ciertas retóricas durante el paro nacional. Han habido, por supuesto, algunas columnas mías en El Espectador, demoledoras con la burguesía cartagenera, una burguesía que se caracteriza por su silencio, pero también por sus cuchicheos y por su chismorreo. Entonces me llegan informaciones de que, claro, estaban todos muy interesados de saber sobre quién había escrito en el libro. Las iniciales que dejas por ahí. Las iniciales que dejo por ahí. Entonces, hay una consecuencia, hay un precio. Yo nunca me sentí particularmente amada por las personas con las que fui socializada, pero con el tiempo y abriendo el corazón y precisamente siendo como muy consecuente con esa incomodidad, con todo lo que cuesta, como eso, como
que no te quiera la burguesía cartagenera. Además me acuerdo que una vez me invitaron, yo no sé por qué me invitaron, pero era como un book club de señoras cartageneras. Y yo me acuerdo que llegué, me conectaba virtualmente y había mamás de personas de mi curso que no me querían cuando yo estaba en el colegio. Y una de esas señoras me dijo, pero tú escribes, se te ve mucha rabia. Me dijo, tienes como mucha rabia. Yo pensé, ¿será que? No sé. Con el tiempo y con la apertura del corazón, con abrir el corazón y con ser consecuente con esa incomodidad, la vida me ha regalado afectos que le dan sentido a esa chica que fui, a esa joven que fui, escindida. Y por eso también el espectro de mis afectos es tan amplio y también es tan político. Y ahora que hablábamos del amor, eso fue de pronto algo que no pude decir. Y es que hay algo profundamente político en la amistad y en los afectos. Y a veces esa familia la escogemos. No es la familia que nos fue dada, porque no la escogemos al nacer. Y yo creo que las mujeres incómodas y los hombres incómodos crean unas constelaciones afectivas que les permiten ser y que también les conectan con esas ideas más políticas. Entonces, por eso les decía, mis afectos son… Hace poco que celebré mi cumpleaños, no estaban todas las personas, por supuesto, pero el espectro fue tan bonito porque el espectro de personas era tan distinto. Y eso es parte, yo creo, de ser consecuente con esa incomodidad. Pero es como cuando, por ejemplo, he hablado mucho de la soltería. La soltería en lo femenino puede ser política, pero no la podemos idealizar tampoco. Lo mismo la incomodidad. Es decir, no está exenta de dolor, no está exenta de melancolía, no está exenta de consecuencias en nuestras familias, en nuestros entornos, en lo que sea. Pero yo sí creo que esa fidelidad así puede abrir esas otras formas de amar, esas otras formas de estar en el mundo, de politizar. Entonces, claro, la burguesía cartagenera no me dice muchas cosas de frente, ¿no? A mí nadie me insulta, nadie me dice. Hablan y preguntan y bueno. Pero tienen esa noción de que yo los maltrato. O sea, yo soy la del problema, ¿no? Pero creo que es que no hay otra manera de vivir para algunas personas sino seguir mirando qué dice el propio corazón, ¿no? ¿Alguien más? Aquí hay una y allá hay otra y creo que solo nos quedan esas dos por el tiempo. Hola. Quería preguntarte como cuál es tu opinión o tu recomendación teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación que tú dices que viviste en Twitter, donde de pronto la gente no te tomaba en serio y te criticaba por cómo te ves en general, teniendo en cuenta que cuando te preguntaron cómo definías ser mujer, lo dices que ser mujer puede abarcar muchas cosas, ¿no? Entonces siento que es una limitación, porque aquí podemos estar hablando de que ser mujer abarca muchos comportamientos, muchas formas de verse, etcétera, pero la realidad que tenemos afuera como que no nos permite serlo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar eso? Cuando quiero actuar de una manera o pienso, siento de esta manera y luzco, no sé, tal vez igual a lo que pienso o diferente. Entonces siento que eso nos limita y nos trata de encajar en ciertas… Por ejemplo, con el tema de los matoneos y de las desacreditaciones y de las tergiversaciones, de todas maneras, yo tomaba algunos aspectos de esas críticas como pistas para también interpelarme, como, bueno, ¿qué es lo que está causando incomodidad? Tal vez las formas de tramitar esa incomodidad no siempre fueron las más amigables, pero podían tener razón en algunos reclamos que me hacían, o podía entender también como algunas incomodidades que podía generar mi manera de presentarme. Pero hay un tema sobre la narrativa, y esto es un tema muy de lo femenino, porque como las mujeres y lo femenino fue construido como lo otro, y como el objeto especular, definido, representado por lo masculino, nosotras no hemos tenido control de nuestra narrativa.
Entonces, las películas fueron hechas por hombres, la literatura fue escrita por hombres durante mucho tiempo, los personajes femeninos eran imaginados por hombres, las pinturas eran hechas por hombres. Y nosotras estamos asumiendo esa narrativa, la estamos reclamando todavía. Yo creo que tiene que ver con, es como una dualidad o más bien una simultaneidad. No podemos controlar las percepciones de otros y otras. Y a nosotras, a muchas mujeres en ciertos entornos nos vuelven prisioneras de la percepción ajena. Y esto es un forcejeo propio. Nos encadenan. El amor tiene mucho que ver con eso, por ejemplo. La valoración de la belleza tiene mucho que ver con eso. La deseabilidad tiene mucho que ver con eso. Como que son otros quienes definen nuestras narrativas. Yo hace poco estaba sentada en una mesa con mujeres espléndidas, brillantes, elocuentes, que estaban preguntándose hasta cuándo iban a ser deseables. Y yo me acuerdo que pensé, ¿quién creó esta narrativa? Esta narrativa es nuestra. ¿De dónde nos viene? Entonces yo creo que las percepciones ajenas nos pueden dar pistas para ser autocríticas también, para considerar el porqué de algunas percepciones, pero creo que todo va a parar a la propia narrativa, al propio centro, a la propia percepción, y eso no es algo que se logra decir, eso no es como que ya, llegué. Eso es lo que dice Vivian Gornick. Vivian Gornick habla de que el fogonazo feminista te da información, como que te permite entender, pero después se te olvida y después te acuerdas. Bueno, y vuelves y te acuerdas. Y la vida es como esa integración y ese peregrinaje, dice ella, entre la teoría y la práctica. Entonces yo creo que las percepciones ajenas nos pueden dar pistas para ser autocríticas, pero lo más hermoso o lo más poderoso tal vez es que seamos nosotras ese sujeto que comande la propia narrativa. Pero eso es un proceso, eso no es como que ámate. No. Tú. Hola. Bueno, mi pregunta será breve. ¿Qué papel ha jugado la rigidez de la academia en esa formación, en esa génesis de la incomodidad femenina? Pues porque sabemos que la rigidez masculina de la academia es bastante castradora, digámoslo así, para las mujeres escritoras. Así es, y de hecho esa es una gran pregunta porque, claro, yo tengo supuestamente 2 maestrías, la primera no la terminé en realidad, porque no entregué tesis. Pero yo la hice y además hice la práctica en el periódico y me formé en Buenos Aires en el periódico La Nación y yo hice la práctica en el periódico, escribí artículos en el impreso, pero como yo no entregué la tesis, pues yo no tengo ese título, por eso siempre cursó un magíster. Y en las ciencias sociales en Colombia, siendo mucho más joven, yo sí sentí esa castración, porque en ese momento mi interés era estudiar la estética, la cultura juvenil urbana, cómo la juventud se drogaba, lo que oía, dónde bailaban, cómo se vestían, que es un tema que todavía me apasiona, por cierto. Me encanta ir a ver lo que está haciendo la juventud, hacer etnografía de la fiesta. Pero en ese momento me fascina hacer etnografía de la fiesta, es mi pasión y Bogotá es hermosa en ese sentido. Pero en esa época se consideraba que la estética no era un tema, en ese momento yo estudiando historia, no era un tema histórico, era un tema sociológico. Entonces había como una insularidad entre los campos, que yo con los años he tratado de subvertir. Y por eso me gusta tanto el concepto de colonial de pensamiento fronterizo, border thinking. Y un campo como los fashion studies te invita a borrar los límites entre los campos. Para mirar la moda tú puedes tomar de la sociología, de la antropología, de la teoría feminista para mirar un objeto, para mirar un tema particular. Entonces mi vida de alguna manera ha sido una insurrección contra la academia, porque el otro día un amigo me decía otra vez que si de pronto un doctorado, y yo muchas veces me pregunté, ¿será que debo hacer un doctorado? De hecho, un día que almorcé con Siri Husbet, le pregunté, Siri, ¿yo debo hacer un doctorado? Y ella me dijo, si quieres ser profesora de universidad, sí, pero entonces es como que también yo sí creo que hay una desobediencia epistémica en haber sido insurrecta contra esa rigidez de la academia, pero
también reconozco que hay algo político en que las mujeres sí estén en esos campos académicos. Entonces yo respeto profundamente a las mujeres que sí tienen estudios doctorales o que persiguen esas carreras académicas, y de hecho muchas de esas mujeres vienen al podcast porque su trabajo se queda como en ese nicho especializado del paper y del pie de nota, que es lo más antisexy que hay. Entonces ahí hay como también un péndulo para mí, como que yo sí me he rebelado contra, y por eso yo cuando enseño sobre moda, yo monté un diplomado que es virtual para que muchas personas lo puedan tomar, no las personas especializadas. Yo peleé mucho con la Universidad de los Andes, que es de donde yo estudié, me he rebelado como contra esa jerarquía patriarcal, pero también reconozco que ocupar el espacio como mujer en campos académicos también puede ser político. Entonces hay como una mixtura. Yo sí creo mucho en el pensamiento fronterizo y por eso me nutro de tantas, y mi vida es como un doctorado, pero no es un doctorado. Yo no voy a tener título, no voy a ser doctora, pero mi vida es como un doctorado. Pero es también como la gran rebelión para mí, es precisamente como borrar los límites entre los campos, porque eso nos enseña lo patriarcal. La sociología aquí, la antropología aquí, la historia aquí. Entonces, como esa mezcolanza, ese mestizaje del conocimiento, yo creo que también es como una manera de desobedecer a esa rigidez patriarcal, pero creo que también que las mujeres estén en altos puestos académicos, doctoras, en campos que nos fueron negados, también puede ser otra manera de desobediencia. Vanessa, muchísimas gracias por este espacio. Estoy segura que aquí surgirían 1000 preguntas más, pero bueno, por hoy ya hasta aquí. 1000 gracias por acompañarnos. Gracias a Vanessa, gracias a Linda y gracias a ustedes por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en la Sala Mega todos los días de feria de 9 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en Un Libro 2022, Ciudad Memoria. De Cultura y Turismo, Alcaldía de Florida Blanca, Cámara de Comercio de Bucaramanga, ICETEX, Marval, Codicel, Friocol y Unisanji. Y cuenta con el apoyo de Neomundo Centro de Convenciones, Cámara Colombiana del Libro, Radio Nacional de Colombia, Asociación Colombiana de Historiadores de Santander, Centro Cultural del Banco de la República en Bucaramanga, Caja San, Publicom y Ticket Code.